Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el segundo capítulo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta. Hoy abordaremos la educación integral en una nueva constitución, entendiendo la educación como un valor social fundamental que contribuye a la cohesión social y al bienestar colectivo. Hablaremos de la educación de calidad y cómo ésta sienta las bases de una nueva cultura de la educación chilena en el debate constituyente. Entendemos como Fundación Caserta la relevancia que para discutir y construir una nueva constitución es necesario dialogar, debatir y repensar diversos y complejos temas sobre educación. Pretendemos ser un espacio para vincular el conocimiento y la reflexión para ponerlo al servicio del bien común. Hoy conversaremos sobre el sentido de la educación integral de la actual sociedad, sobre el rol del Estado y de los enormes desafíos que supone crear un sistema educativo de calidad basado en principios de derechos sociales, de la formación de ciudadanos y ciudadanas para la democracia y el desarrollo sustentable. La educación es en sí misma desarrollo humano en su máxima expresión. Un debate prioritario para la sociedad chilena, donde el diálogo democrático implica conversar en torno a opiniones diversas y creemos que este año el aprendizaje de la escucha activa es el camino para construir este nuevo Chile con el que soñamos. Estamos viviendo una oportunidad histórica para reflexionar colectivamente sobre el tipo de sociedad que queremos construir y el marco institucional que la rija. Para conversar hoy sobre estos temas fundamentales en el debate constituyente, nos acompañan 4 candidatos. Mariana Elwin, ministra de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, también participó en el 2010 en el panel de expertos para una educación de calidad convocado por el presidente Sebastián Piñera. En abril del 2020 es designada integrante del Consejo de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, hoy candidata por el Distrito 11. También nos acompaña Agustín Esquella, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, periodista, profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad de Valparaíso y UDP, miembro del número de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile, ex rector de la Universidad de Valparaíso, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales año 2009 y es candidato por el Distrito 7. También nos acompaña Mario Aguilar, profesor, magíster en educación, impulsor de investigaciones sobre una educación humanizadora en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México, expresidente nacional del Colegio de Profesores y Profesoras y actual presidente del Colegio de Profesores Metropolitano. Él es candidato por el Distrito 8. También nos acompaña Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile, reconocido como uno de los 100 líderes jóvenes por la revista Sábado del Mercurio junto a Enseña Chile. Obtuvo el sello Bicentenario 2009, también premio al emprendedor social del Mercurio y Young Global Leader Award, otorgado por el World Economic Forum. Es candidato por el Distrito 11. Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos a todos en esta jornada y los dejo en esta conversación junto a Marisol Camiroaga, destacada periodista que ha dirigido varios medios de comunicación en Chile y Latinoamérica y también docente. Gracias, Carolina, por esa presentación. Gracias, Mariana Elwin, Agustín Esquella, Tomás Recart y Mario Aguilar por acompañarnos hoy. Invitamos a la audiencia a dejar sus preguntas y comentarios en el chat de este Facebook Live, transmitido por Fundación Caserta, para que también se integren a este diálogo. Entendiendo que vivimos una oportunidad histórica para reflexionar y debatir colectivamente y de cara a los desafíos de Chile, en que la educación tiene por finalidad la formación integral de las personas, el desarrollo personal y la contribución responsable, solidaria y democrática al bienestar social, se me vino preparando hoy día el debate una frase a la cabeza. Einstein decía:
Si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, gastaría los primeros 55 minutos en determinar la pregunta apropiada. Crear un modelo propio atendiendo nuestras particularidades como país. Por ejemplo, en Japón la disciplina, en Bolivia el multiculturalismo, en Nueva Zelanda una preparación para una sociedad que está por venir, una educación de calidad para todos, con preparación para las habilidades del siglo XXI y supeditar la enseñanza al aprendizaje, en fin. Así es que, estimado panel, la primera invitación es a plantearnos cuáles creen son muy concretamente, para poner la flecha de la conversación, esas preguntas correctas para establecer basalmente una educación integral en la nueva Constitución. Comenzamos con Mariana. ¿Pueden desactivar sus micrófonos, activarlos, por favor? Ya pueden todos activar los micrófonos. Bueno, muchas gracias por la invitación y además con este panel muy bueno en el cual yo creo que todos podemos aportar desde distintas visiones y desde distintas experiencias de vida también. Yo me pregunto cuáles son los problemas que tenemos que mirar para construir una educación para el futuro, para el presente y el futuro. Creo que estamos viviendo un mundo nuevo, completamente nuevo, muy distinto del mundo de hace 10 y 20 años atrás. O sea, tenemos problemas como calentamiento global, pandemia, envejecimiento de la población, pobreza, una nueva pobreza, nuevas tecnologías, cambio cultural. Yo creo que tenemos que mirar este mundo para pensar en qué requerimos para una educación integral para el futuro. Y sí daría una idea que para mí es fundamental. Yo creo que tenemos que mirar en esencia el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en este marco para que ellos puedan desplegar sus alas integralmente e insertarse en este mundo nuevo. Lo dejo hasta ahí. ¿Ah? Gracias, Mariana, por esa flecha que estoy preguntando. ¿Cuáles serían para ustedes las preguntas concretas para solucionar, ¿no? Si tuviéramos solamente una hora de vida. Agustín, ¿cuál sería esa pregunta concreta? Mira, no lo enunciaré bajo la forma de una pregunta, sino más bien de una afirmación, Okay. atendido que lo que nos pasa, creo, a lo menos en Chile en materia de educación, tiene que ver con una triple distorsión muy grave de la que yo no veo estemos saliendo. Es la distorsión de lo que es la vida, de lo que es la educación, de lo que es el trabajo y de lo que es la riqueza. A ver, me explico. No puede ser que tracemos una línea tan estricta y absorbente entre vida y educación. No es que yo no sea partidario de la educación continua, pero por favor, no vivimos para educarnos, vivimos para mucho más que educarnos. Incluso en parte vivimos para deseducarnos, para sacarnos de encima esa educación que nos dejaron caer nuestros padres desde las perspectivas de sus preferencias, de sus valores, de su religión, de sus tendencias políticas. Segundo, también creo que hay una distorsión entre educación y trabajo. No nos educamos solo para trabajar, pero hoy en día el discurso dominante es que la educación, en el hecho, aunque no se lo diga de la forma brusca que lo voy a decir, Marisol, es un mero precalentamiento laboral, o sea, preparación para el trabajo. Y eso explica, por ejemplo, entre otras cosas, que las carreras se evalúen por los medios de comunicación, pero también por los padres y por los jóvenes desde el punto de vista de su rentabilidad. ¿Cuánto gana un ingeniero comercial? ¿Cuánto gana un abogado? No digo que eso sea indiferente,
pero cuando tú relacionas estrictamente ahora educación y trabajo, empobreces la educación. Nos educamos para mucho más que conseguir puestos de trabajo, ¿cierto? Sino para, como se dice, realizarnos como personas, dar curso a los varios que hay dentro de uno mismo. Yo diría fundamentalmente que esto es lo que debe buscar la educación. Permitirnos desarrollarnos en las más diversas y aún opuestas direcciones, porque nadie es de una pieza. Y por último, la tercera distorsión es que trabajamos solo para hacernos más ricos o para producir ingresos o para hacer más rico el país. Esta distorsión está instalada en Chile hace medio siglo casi y sigue instalada. Si tú trabajas es para generar ingresos y para hacer más rico al país, o sea, para que el país crezca económicamente, sin importar mucho cómo los beneficios de ese crecimiento se distribuyen. Entonces, yo veo que es difícil apuntar hoy, bajo estas condiciones, a una educación integral. Si mi diagnóstico es correcto, estamos lejísimos de una educación integral. Y la única manera de superar esta situación sería salir del tipo de sociedad en que nos metimos. Pero eso es difícil porque tampoco se puede salir así por un acto de voluntad. ¿Cómo nos desplazamos? Aquí está la pregunta. ¿Cómo, si mi diagnóstico es correcto, nos desplazamos de este tipo de sociedad a una sociedad distinta? No digo opuesta necesariamente, en la que no ocurra ese triple empobrecimiento de creer que vivimos para educarnos, nos educamos para conseguir puestos de trabajo y trabajamos para el crecimiento económico del país y el personal. Gracias, Agustín, por esa reflexión. Mario. Estás muteado, Mario. Sí, yo la pregunta fundamental que haría es, ¿qué le pedimos a la educación? ¿Qué esperamos de la educación? Porque se ha dado por sobreentendido, se impuso en realidad, para ser más justo, se impuso, nunca se debatió, nunca se deliberó socialmente qué queríamos de la educación, se impuso, porque así fueron las cosas, se impuso casi como un sentido común, que a la educación le pedíamos rendimiento en pruebas estandarizadas y una capacidad de preparar para el mundo profesional, laboral, un poco la definición que hace Agustín, que comparto mucho en su profundidad. Y yo creo que a la educación tenemos que pedirle cosas muy distintas que simplemente preparar para el mundo del trabajo o organizar a los niños o a los colegios o a las comunidades educativas en rankings diciendo estos son más eficientes, por lo tanto están destinados al éxito y estos son unos ineficientes que están destinados al fracaso. Esa estratificación brutal que hace nuestro sistema educacional nos ha hecho mucho daño. No solo le ha hecho mucho daño a la educación misma, a las comunidades educativas, sino que le ha hecho mucho daño al país y a la sociedad. Y yo creo que no es ajeno obviamente una situación como el estallido social que hubo en Chile es multicausal y uno puede buscar por muchos lados razones que llevaron a esa situación. Pero una de ellas, sin duda alguna, es la educación esta estandarizada de los números, las cifras, la competencia, donde nos olvidamos de las personas y todo se redujo a números, cifras, y que nos metió en una vorágine, en una ansiedad por los rendimientos muy malsana, y por lo tanto, apelando al título de este foro, este debate, educación integral es algo declamado, porque aparece un poco ahí en algunas normas legales, aparece de tanto en tanto en alguna definición de política educacional, pero no es más que una declamación. La educación integral ha sido totalmente dejada de lado por este sistema, por la obsesión y por la presión por los rendimientos. Entonces ya no es una educación para ser felices, ya no es educarnos para ser mejores personas, ya no es educarnos para cultivarnos, para desarrollar nuestras potencialidades, nuestras capacidades humanas, para hacer una mejor sociedad. No, es educarnos para competir, para conseguir ese puesto de trabajo más exitoso, para conseguir más bienestar material, pero el costo de eso ha sido una fragmentación social muy dura, muy brutal, y que nos llevó al estallido social.
El estallido social es el reflejo de una fractura social muy fuerte que tiene nuestro país, y en donde esta educación estandarizada de los números, las cifras, esto que ha sido alimentado por políticas educacionales durante los 30 años, hay que decirlo, bueno, es una de las responsables importantes de este estado de cosas. Entonces, para cerrar la reflexión, lo que necesitamos es un muy profundo, muy radical cambio de paradigma. No podemos seguir moviéndonos en el paradigma en que nos hemos movido con la educación, porque eso nos va a llevar simplemente a agudizar y profundizar esta crisis. Y si queremos resolver esta crisis, si queremos resolver y abrir un futuro compartido como sociedad, resulta indispensable que en la educación efectivamente los cambios no sean simplemente cosméticos, sino que sean cambios profundos, reales y paradigmáticos. Gracias, Mario. Tomás. Marisol, muchas gracias por la pregunta, porque yo cuando hablo de educación, parto con la misma cita. Esto es coincidencia, no nos conocíamos antes, no está maqueteado el tema, nada. Pero mi cita es un poco distinta, no dice 60 minutos, dice 60 segundos. Ah, es más rápida que la mía. 60 segundos. Y lo que yo sigo después de eso es decir, y no hay nada peor, es una cita de Alejandro Aravena, un arquitecto, dice, no hay nada peor que responder bien la pregunta equivocada. Y creo que es fundamental partir así, porque hoy día la pregunta equivocada que estamos haciendo en educación es ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando la pregunta correcta, creo yo, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado también, la pregunta correcta es el quién es. ¿Por qué? Porque no hay nada más difícil que hacer clase. No hay nada más difícil hoy día, tomando lo que dijo Agustín, lo que dijo Mariana, lo que dijo Mario. Creo que los tres tienen mucha razón. El siglo XXI está muy complejo, es muy difícil. Entonces hoy día las profesoras, los profesores tienen que ser, perdón si no soy justo en todo lo que estoy diciendo, pero mamá, papá, psiquiatra, psicólogo, profesor de arte, deportista, todas las anteriores, y además tener una casa, además ser papá y mamá con su familia, etcétera, etcétera. Entonces, si el quién es la pregunta correcta, luego las preguntas que vienen son, bueno, ¿cómo podemos atraer gente? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos retribuir? ¿Cómo generamos ambientes para el desarrollo de esas personas? Porque finalmente una cifra que me alarma hoy día es que los profesores, las profesoras en Chile, el 45% dura 5 años, porque es muy complejo, es muy, muy, muy difícil. La segunda pregunta que me gustaría poner sobre la mesa en un contexto constitucional es que siempre hablamos de educación de calidad o educación gratuita de calidad, pero a mí me gustaría poner el concepto de barrio, educación en tu barrio. Hoy día es fundamental recuperar la comunidad, es fundamental poder, ojalá ir en bicicleta, y el concepto de que los padres pueden elegir en la práctica no se da porque finalmente uno, por motivos bastante prácticos, va a la escuela, va al liceo más cerca de donde uno está. Entonces, es muy importante el concepto del quién es, hablar de cómo apoyar a las personas que están en la comunidad. Segundo, en tu barrio, porque eso genera una política distinta. Y tercero, quizás no nos pongamos de acuerdo, estando de acuerdo con lo que dijo Mario, Agustín y Mariana, va a ser muy difícil que en una convención constitucional nos pongamos de acuerdo qué es educación de calidad. Vamos, puede durar un año eso. Pero sí creo que nos podemos poner de acuerdo en ciertos mínimos por el cual nos tenemos que hacer cargo. Hoy día, una de mis razones por la cual quiero ser constituyente es que lo que yo veo en terreno, yo he tenido la bendición de poder recorrer Chile trabajando en escuela. Y uno ve la Constitución y uno ve lo que pasa en el terreno y hay una disonancia brutal. Las cosas no suceden. Y eso es lo que genera, tomando tu punto, Mario, lo que a mi juicio genera
es una olla de presión es que lo que dicen que va a pasar no sucede por mucho que yo me esfuerce, por mucho que yo trabaje, por mucho que me saque la mugre. Eso es injusto, es complejo, es una olla de presión. Y por eso yo creo que es hora de hacernos cargo de un cierto mínimo. Por ejemplo, para no ser etéreo, bajar las cosas a algo concreto. Que en segundo básico todos los estudiantes puedan leer. Es algo simple. Yo creo que, no sé, Agustín, Mario, Mariana vamos a estar de acuerdo en algo mínimo, no en algo máximo, pero en algo mínimo. Lo mismo en vivienda, lo mismo en salud. Hoy día tenemos un capítulo de derechos y deberes, pero si uno agarra un lápiz y dice se cumple o no se cumple, desde mi punto de vista, de mi trabajo en terreno, no se cumple casi ninguno. Entonces, Tomás, tomándome de tu reflexión ahora, ¿no? En lo concreto, acabas de lanzar un desafío. Y yo creo que vamos entrando entonces en terreno, los cuatro, ¿no es cierto?, panelistas que hoy día nos acompañan, y creo que de alguna manera los cuatro van coincidiendo en una reflexión, en estas preguntas flechas que se les pidió al inicio de la conversación, el fin de la educación. La Constitución del 80 define de forma muy escueta los fines de la educación. De hecho, dice textual, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en distintas etapas de su vida. Y luego sostiene que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Eso es lo que se define hoy en día en la Constitución sobre educación. Por lo tanto, se desprende, y lo planteo desde humildemente desde la mirada periodística, que de lo que acabo de leer hay un énfasis en la libertad de enseñanza que sienta las bases de un distanciamiento entre el Estado y el sistema escolar, pero además con limitaciones ideológicas, ¿no? Entonces, optando más bien por una definición genérica de la educación. Y ahí los quiero invitar a los cuatro a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo esta nueva Constitución debiera ser una oportunidad justamente para refundar la relación entre el Estado, la sociedad y su sistema escolar? No nos olvidemos que estamos en este contexto de las demandas sociales que estallan en Chile en 2006 con la Revolución Pingüina, el 2018, el 18 de octubre de 2019, pero ambas gatilladas además precisamente por los propios estudiantes. Agustín. Mira, antes de responder directamente, permítanme agregar una cuarta distorsión a lo que señalé antes, en línea con lo que señalaba Mario Aguilar, la distorsión de la competencia. ¿Cómo hemos permitido los actores de la educación, los directivos de los colegios, los gobiernos, los profesores, los propios estudiantes, los padres, que los estudiantes trabajen y compitan solo para las notas, ni siquiera para las notas, para el promedio de los últimos años para llegar a la educación superior? Por su parte, los académicos compiten por fondos públicos, al menos en la universidad, o compiten por calificaciones. Los colegios y las universidades compiten por cómo les va en las pruebas estandarizadas. Eso me parece un escándalo. Criticamos a nuestros jóvenes porque ellos en la sala de clase están más preocupados de las notas que de saber, y sin embargo a todos los establecimientos educacionales los empujamos a que les vaya bien en unas pruebas estandarizadas que casi siempre copiamos de otros países. Y por último, la distorsión del esfuerzo individual, Marisol. Esto es muy claro en la universidad. El esfuerzo individual está desprestigiado. Nada depende de él. Que te vaya bien o mal depende del sistema, depende del rector, depende de la biblioteca, depende de los computadores, y nadie le dice a los jóvenes hoy día, mira, la mayor parte del éxito, por llamarlo así, en la educación depende de ti mismo. Esto es particularmente claro en la universidad, aunque con las diferencias, claro, que hace el esfuerzo desde el punto de vista socioeconómico. Yendo a tu pregunta, las constituciones pueden hacer muchas cosas, pero no pueden hacerlo todo. Eso es una obviedad
y también la compartimos quienes estamos en este momento conversando, pero hoy en día se ha instalado, y en parte por culpa de los propios constituyentes, que la nueva constitución va a resolver los problemas. Hubo una candidata que grabó un video después del cual se arrepintió, en que caminaba por la calle, se giraba hacia el lente de una cámara, sacaba el dedo índice y decía: la nueva constitución va a terminar con la delincuencia. Con la delincuencia no se acabará jamás en ningún país de la tierra, en ninguno. Con la delincuencia solo puedes tú manejarla mejor o peor, aumentarla, disminuirla, pero soñar que en una sociedad humana nadie delinca no es una utopía, es una, perdonen, una lesera. Bueno, pero la nueva constitución sí puede hacer algo, puede hacer lo que no hizo la del 80, declarar el derecho a la educación como un derecho fundamental. Eso no es poco, porque va a vincular, va a mandatar a los futuros gobiernos, a los futuros legisladores, a los futuros ministerios, a los futuros jueces, los va a mandatar de que traten la educación como lo que es desde hace más de 50 años en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que por supuesto la Constitución del 80 se echó al bolsillo olímpicamente. Por supuesto, también aclaro, Marisol, con participación de los privados. Yo creo en la libertad de enseñanza, además de creer en el derecho a la educación. Es decir, que instituciones privadas puedan dedicarse a tareas educativas, pero a ver, por favor, no ocultando los fines de lucro que mueven a muchas bajo la retórica del proyecto educativo del establecimiento. Así como todas las universidades se declaran de excelencia y algunas veces no pasan de ser meros negocios, esto lo sabemos por décadas, así también los colegios particulares, subvencionados o no, hablan de su proyecto educativo como si ya lo hubieran conseguido. Y en verdad lo que creo yo, no sé, Mariana y Mario tienen mucha más experiencia en esto, lo que los mueve realmente es ganar dinero. Yo no tengo obstáculos con que una persona se proponga en la vida hacer dinero, que esa sea su meta. No tengo ninguna objeción ni política ni moral, pero sí la tengo, política y moral, cuando ese objetivo se disfraza de otra cosa, de la búsqueda de la excelencia en las universidades o de el proyecto educativo. Entonces, establecimientos privados, desde luego, pero yo pondría una condición, no sé cómo lo ven los demás, sin fines de lucro. Si es tan importante el fin educativo, ¿a qué lucrar? Si eso es lo que importa. O segundo, más atenuado, para no parecer tan radical, que una proporción muy alta de los excedentes que produzca un establecimiento educacional, sea escolar o de educación superior, exista la obligación de reinvertirlos en los que los fundadores dicen que es lo más importante, el proyecto educativo. Mire, reinvierta usted a lo menos el 70% de sus excedentes en el proyecto educativo. Si no ponemos reglas como esas, algunas no constitucionales, otras serán motivos de ley, la educación va a continuar siendo en Chile en volumen importante lo que es la previsión, Marisol, y la salud privada, una oportunidad de negocios. Tampoco estoy contra los negocios, pero no me gusta que la satisfacción de derechos fundamentales se transforme, como se transformó en Chile por el gobierno militar, y todavía no lo cambiamos. Agustín. Previsión social. Agustín, tomándome del desafío que acabas de lanzar en tu reflexión, le voy a dar la palabra primero a Mariana. Mariana también estuvo bajo su gestión como ex ministra de Educación, ¿no es cierto?, en la divulgación de la aprobación de la Ley General de Educación. Desde ahí hay principios que tienen mucho que ver con lo que estamos conversando ahora. Sin embargo, el cómo, durante todos estos años, llevarlo a cabo, ha sido la gran piedra de tope, ¿no? ¿Cómo lo ves, Mariana, lo que estaba comentando Agustín?
Sí, yo creo que nosotros en general confiamos mucho en las leyes, en la Constitución, y la verdad es que lo que requerimos es un cambio de cultura. A ver, Curiosamente, voy a decir que en esta pandemia, lo que yo he visto, porque yo trabajo con colegios y además tengo mucha cercanía con muchos otros sostenedores que son sin fines de lucro, porque hoy día está prohibido el lucro en la educación escolar. Son organizaciones sin fines de lucro, y yo creo que la mayoría no, sí, o sea, de Agustina, la verdad, no, es que de verdad, yo quisiera decir, o sea, las posibilidades de que haya fin de lucro, de que se esconda el lucro hoy día, son prácticamente nulas. Tendrías que engañar mucho para poder hacerlo. Eh, no sé, a lo mejor en la educación superior, pero en el sistema escolar realmente tú tienes que rendir hasta el último peso. Y la ley establece que los sostenedores, que son organizaciones sin fines de lucro, no pueden recibir, salvo un sueldo, algunos de ellos, pero el directorio tiene que ser gratuito, etc. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando como si no hubiera cambiado nada. Yo creo que hay muchas cosas que sí cambiaron. O sea, hoy día no hay lucro, no hay selección, no hay copago. El copago todavía queda en algunos establecimientos, pero va a concluir pronto. Y yo estoy hablando del sistema escolar. Ahora, creo que la Ley General de Educación, que no me correspondió a mí me correspondió la jornada escolar completa, implementar currículum, es verdad, implementar los primeros CIMSE, el acceso a la educación de los jóvenes de enseñanza media. Nosotros creamos el Liceo para Todos porque teníamos un 40% de jóvenes que no egresaban de la educación media. Hoy día ha aumentado nuevamente la deserción, pero llegamos a tener un acceso del 85%. Por lo tanto, yo también siento que tenemos que mirar con un ojo lo que nos queda por hacer o los cambios que hay que hacer, y creo que hay que hacer cambios fundamentales, y con otro mirar también que este país ha avanzado. Y ha avanzado, no, yo no veo todo tan negativo. O sea, yo veo profesores maravillosos, de verdad, profesores que son creativos. En la pandemia, cómo tuvieron que en un día empezar a hacer las cosas distintas y a probar. Y siguen probando, ahora siguen probando. Y ya saben lo que no resultó el año pasado y ahora están viendo cómo resulta este año. Y preocupados no solo de enseñar lo académico, sino que preocupados de la salud mental, preocupados de la familia, preocupados de la violencia. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mirar en forma más optimista también. No todo es un desastre. Y creo que en la Constitución nosotros tenemos que poner algo que mire hacia adelante y que, así como están definidos un montón de principios en la Ley General de Educación, a lo mejor debiéramos definir algunos de esos principios fundamentales en la Constitución. Y para mí, uno fundamental es velar por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, al menos en el sistema escolar. ¿Y por qué digo esto? Porque cada vez que nosotros dejamos de hacer clases, cada vez que un sostenedor se robe la plata, cada vez que el Estado no llegue a tiempo, lo que está violando está vulnerando los derechos de los niños. Y creo que hay que poner eso en primer lugar. Y luego otras cosas, o sea, entender la educación como un proceso integral. O sea, creo que hoy día hay mucho más conciencia de que la educación es para la vida, no solo para el trabajo. Es para generar saber convivir, es para desarrollar creatividad. Creo que hay más conciencia,
Pero a lo mejor eso tendríamos que explicitarlo más en la Constitución, es decir, orientar más hacia esos principios, el respeto a los demás, que tiene que ver con una formación integral de la persona. Así es. Mariana, tomándome de tu respuesta y también de la de Agustín, y que veo también ahí que Mario quiere contestar, vamos a ir primero con Tomás. Tomás, tomando las respuestas del resto del panel, has dicho, mi sueño es cerrar Enseña Chile, porque eso significaría que todos los niños en Chile ya tienen una educación de calidad. ¿Cómo materializaría en esta nueva Constitución este sueño, concretamente? ¿Cuánto tiempo tengo? Poco, concreto, como Einstein. De nuevo, siendo consistente con las preguntas que dije al principio, tiene que ver con eso. Ya, hoy día, primero que nada, es importante entender que la Constitución es una especie de contrato entre la ciudadanía que le delega poder al Estado. Entonces, no es correcto que el Estado, en el fondo, es el culpable de todo lo que nos pasa hoy día, porque nosotros podemos hacer muchas cosas hoy día igual, y debemos hacernos cargo de eso también. No estoy diciendo que el Estado funcione, el Estado hoy día tampoco se hace cargo, pero son derechos y deberes. Ese es el título de la Constitución. Segundo, hay un dicho muy antiguo y muy sabio que dice, se necesita una comunidad para educar a un niño o a una niña. Y por ende, la vida en comunidad es fundamental, los vínculos son fundamentales y volvemos a la importancia de lo que son las personas. Y por ende, en esta Constitución hay conceptos, a mi juicio, básicos que pueden ayudar a las comunidades que hoy día trabajan en educación. Y primero, quiero decir, es malo generalizar. Hoy día yo estoy bastante cansado de que generalicemos de los problemas del pasado. Yo no estoy de acuerdo que el problema es la competencia. Hoy día por ejemplo, Mejillones, hay un liceo. ¿Qué competencia estamos hablando? Hay un liceo, es el único, no compite con nadie. Y así puedo decir muchas comunas más. Además, el tema del lucro, yo no estoy a favor del lucro, ya no se puede lucrar. Y si uno ve los números, yo soy ingeniero, domino bien los números, en el fondo, y sobre 700 alumnos se podía lucrar. Hay menos del 15% de los colegios en Chile que tienen más de 700 alumnos. Entonces, el tema del lucro es un problema, sí, pero ¿es el problema del sistema de educación? No. ¿Estoy a favor del lucro? Tampoco. Pero no generalicemos, porque no vamos a llegar a la pregunta correcta y esas preguntas no ayudan a las comunidades que están ahí. ¿Qué ayuda a las comunidades que están ahí? Uno, a mi juicio, la estructura del Estado. El Estado es muy centralista. No consideramos que la gente que está en las comunidades, llámese profesores, profesoras, equipos directivos, tomen decisiones. Todas las decisiones las toman hoy día a nivel central, la gran mayoría. Eso atenta contra una comunidad sana que busca el título de esta conversatorio, una educación integral. Esa educación integral es distinta en Magallanes que en Iquique, es distinta en Santiago, es distinta en el Maule, es distinta en la cordillera, en el mar, porque son contextos distintos. Hoy día es demasiado centralizado. Segundo, el concepto de innovación, el principio rector de la innovación no está en la Constitución. Y lo digo con experiencia muy cercana. Enseña Chile es una organización que ha innovado en la formación docente. Y hoy día todavía hay mucha gente que cree que nosotros no somos profesores porque no formamos pedagógicamente. Y nos gastamos un platal en formarlo. Solo que como no es la manera tradicional, todos creen que no lo formamos. La innovación es fundamental para poder resolver los problemas complejos que hoy día no tienen solución en el siglo XIX. Tercera pregunta. Perdona que interrumpa. Ahí tiene que ver también este concepto de la educación formal y no formal, que finalmente hoy día, a raíz de la pandemia, se ha visibilizado que la integración de ambos mundos es la nueva educación integral que debiéramos estar, desde alguna manera, patentándolo en la nueva Constitución como un concepto integral del ser humano. Claro, pero al tener un mandato de que hay que innovar, el gran problema que tiene Enseña Chile hoy día son las facultades de educación que nos acusan de no formar a nuestros profesores, sin fundamento alguno. Y el mandato es innovar. Einstein también decía que uno nunca va a tener resultados distintos si hace lo mismo que antes.
Y hoy día hacemos lo mismo que antes. Y el que innova, perdona la expresión, le pegan. Y no puede ser así. Flexibilidad, el otro punto. Por ejemplo, hay sostenedores, y Mario lo sabe muy bien, hay sostenedores que lo hacen muy mal y tienen en muy malas condiciones a los profesores y las profesoras. Y hay sostenedores que lo hacen muy bien. ¿Por qué no poder cambiar un sostenedor? Yo creo que de muy mala manera se habla de cerrar colegios, pero ¿por qué no cambiar un sostenedor? Si hay un municipio, un servicio local, un sostenedor público que lo está haciendo bien, ¿por qué no darle más colegio? ¿Y por qué no quitarle colegios, por ejemplo, a los sostenedores que lo están haciendo mal? Porque tienen, me acuerdo Mario, una vez lo hablamos, en la región San Fernando, si no me equivoco, tú me contabas lo mal que lo estaban pasando. Bueno, ¿por qué no ese sostenedor se puede cambiar, por ejemplo? Y así estos principios rectores de flexibilidad, de estructura, de innovación, son cosas concretas que uno puede poner en la Constitución. Y solamente un dato, hoy día la Ley General de Educación define lo que es educación de calidad y es una educación súper integral. Yo creo que no conozco a nadie que está en contra de esa definición. De nuevo, el problema es que no sucede. Y no ¿Cómo? sucede, claro, y no sucede porque nuestro foco está en el qué y no en el quién. No estamos acompañando a las personas que están en esas comunidades y esas personas que están en comunidades están jugando el partido más difícil de todo Chile, que es educar a nuevas generaciones. Sí. Gracias. Mariana, ¿quieres comentar algo antes de ir con Mario? No, yo comparto mucho lo que ha dicho Tomás. Creo que, o sea, prefiero que sigan otros, pero Ok. de acuerdo con eso. Bien, Mario, bueno, a raíz de lo que ha comentado Mariana, también Agustín y Tomás, y de alguna manera que una de tus propuestas que he estado viendo, revisando, tiene que ver con el territorio, con las asambleas de barrio, ¿no? Con escuchar la comunidad educativa en este particular territorio. Entonces, abro el debate en una próxima pregunta para los cuatro y quiero comenzar con Mario. Entendiendo estas particularidades geográficas y culturales de Chile, ¿qué rol debiera tener en la nueva Constitución de forma explícita la interculturalidad educativa en Chile? Mario, tienes que desmutearte. Voy inmediatamente a la pregunta, pero quería hacer un par de comentarios de las cosas Por dichas. supuesto. ¿Te escucho un poco bajo? Sí, mira, Agustín criticó con dureza a la candidata esa que dijo que la nueva constitución iba a terminar con la delincuencia. Yo tratando de entender un poco qué puede haber dicho, no sé quién es, a lo mejor se refería a que la nueva constitución va a permitir sacar al que está en la moneda. Tal vez, puede ser, digo yo, en una de esas. Pero a lo mejor se refería a eso. Porque ojo, que el tema de la delincuencia en Chile no es un tema solo de los portonazos y solo digamos, del carterista. La delincuencia en Chile ha estado muy fuerte en la élite también. Y yo creo que, a propósito de la pregunta, lo que se levantó el 18 de octubre del 2019 fue una fuerte impugnación a la élite en su conjunto. No es solo contra Piñera. El levantamiento de Chile, yo estuve en la marcha del 1,5 millones ahí en la Plaza de la Dignidad, no sé cuántos de acá habrán estado, yo estuve, fue un momento mágico. Eso estoy hablando del 25 de octubre del 2019, una marcha donde nos congregamos 1,5 millones de personas en la Plaza de la Dignidad y otros tantos millones por el resto del país. Y en ese momento, lo que vivimos ahí, yo lo tengo atesorado como uno de los momentos más importantes de mi vida en términos de sentimiento, de unidad, de comunión entre todos los que estábamos ahí. Y fíjate, quiero contar una anécdota, pero que explica lo que quiero fundamentar. A mí me tocó ese día hacer una entrevista en la Radio Universidad de Chile previo, un programa que me invitaron, ahí en Miguel Claro con Eleodoro Yáñez, está la Radio Universidad de Chile, y después me tuve que ir caminando con Luis Mesina, que es de Noma FP, y por lo tanto nos fuimos caminando por Providencia, es decir, desde el oriente hacia la marcha, desde los sectores más pudientes, por decirlo así. Y venían decenas de miles de personas, cientos de miles de personas caminando con un jolgorio para expresar que querían cambio, desde el barrio, de los barrios pudientes de Santiago.
no desde los barrios periféricos, no desde los barrios... Tú mismo expresaste recién que estamos enfrentados a este cambio de paradigma. Entonces, concretemos, ¿qué significa ese cambio de paradigma para poder aportar en esta nueva constitución de esta educación integral que estamos conversando? Es que para allá voy. Okay. Y te quiero pedir, porque los demás han tenido bastante tiempo para fundamentar sus posturas, quiero pedirte el poder fundamentarla. Por supuesto. Lo que está impugnado es el modelo de desarrollo. Y cuando escucho a Tomás y escucho a Mariana, lo escucho que ellos quieren hacer como correcciones al modelo. Todo su planteamiento es para corregir el modelo, ciertas cosas que pueden haber sido excesivas, a lo mejor hubo mucho lucro, que haya menos lucro, a lo mejor se nos pasó la mano con las pruebas estandarizadas, bajémosla un poquito. Y lo que yo digo es que lo que Chile está demandando es un cambio de modelo. Y ha impugnado a esta élite que se ha sentido iluminada. ¿Cómo tiene que ser la educación? ¿Cómo tiene que ser? Dime, ¿qué es el cambio de modelo en educación? ¿Qué significa? ¿Cómo sería cada comunidad educativa para ti? ¿Cuál sería el ideal de esa comunidad educativa? Tranquila, Mariana, yo no te interrumpí, espero que tú tampoco lo hagas de nuevo. No, pero que te estoy preguntando. No, pero no eres la que pregunta aquí, pregunta Marisol. Okay. Mariana, entonces, igual, pero déjame, vamos, Mario. Es que justamente, si lo que pretenden es hacer correcciones al modelo, el camino es equivocado. Necesitamos un nuevo modelo educacional, donde las pruebas estandarizadas queden desterradas, porque las pruebas estandarizadas son un daño a la educación, son un daño porque estandarizan, nos hacen creer que somos todos iguales, donde evidentemente las concepciones ingenieriles que han prevalecido, las concepciones de los economistas en los modelos educacionales, el currículum absolutamente sobrecargado, enfermizamente sobrecargado. ¿Te acuerdas, Mariana, cuando te lo mostré ahí en las reuniones que se hacían como demostramos nosotros lo enfermizo del currículum que tú ayudaste a generar como ministro de Educación, ¿no es cierto? Este currículum donde en lenguaje, por ejemplo, hay que cumplir 139 objetivos en octavo básico, 139 objetivos, es una demencia, es una locura. Hay una... Escuchándote y también revisando algunas otras, porque aquí estamos hablando no de las leyes, sino que estamos hablando finalmente de las bases de una constitución que dictan la temperatura, ¿no? Más que cosas concretas, sino esa temperatura. ¿Cuál crees tú que debe ser esa temperatura, escuchándote con los argumentos que estás diciendo hoy día, que debiera tener sobre la educación de calidad la Constitución? La temperatura, eso es lo que dicta, y me tomo las palabras de Agustín, porque el concepto de temperatura lo tiene Agustín, ¿no? Cierto. Recién alguien dijo, no me acuerdo si fue Tomás o Mariana, dijo que la Constitución y las leyes no eran tan relevantes, que no eran lo que determinaban la vida, pero pucha que nos han determinado la vida esta Constitución y estas leyes. Pucha que nos han determinado la vida. Pucha que han determinado lo que se hace en los colegios. Pucha que han determinado la tarea de cada profesor, enfermizamente orientado hacia el rendimiento. ¿Cuál es la temperatura? Una definición completamente diferente de educación, donde la finalidad principal de la educación no debe ser preparar para el mundo del trabajo, que es hoy día. La finalidad principal de la educación debe ser formar buenas personas, aunque a algunos les incomode y les parezca naif y no les guste y los hombres prácticos crean que eso es muy etéreo. Esa definición, por así decirlo, filosófica, si se quiere, si el término no es plenamente aplicable, pero lo uso intencionalmente, si se quiere pasar de lo concreto, lo tan medible, lo tan estadístico que nos ha enfermado, a esta cosa un poco más cualitativa, formar buenas personas para tener una mejor sociedad, una sociedad más integrada, una sociedad más solidaria, una sociedad más colaborativa, que le pidamos a la educación una cosa completamente distinta a la que le estamos pidiendo hoy día, y eso definido en la Constitución. Yo me la voy a jugar porque eso quede definido en la Constitución para que sea efectivamente un orientador de lo que la educación debe hacer. Gracias, Mario. Agustín, ya que me tomé de tu palabra temperatura de la nueva Constitución, ¿cuál crees tú que debiera ser esa temperatura, para luego el pase al resto del panel, que debiera tener respecto a la educación de calidad intercultural, en bienestar con los docentes y con los educandos finalmente también, ¿no es cierto? ¿Cuál debe ser esa temperatura de la nueva Constitución respecto a la educación integral? Marisol, yo me refería con esa palabra más restrictivamente a la temperatura de la Convención Constitucional y al tono que ojalá prevalezca en ella.
Así es. Antes de empezar a trabajar la convención debería, es difícil que esto se haga por acuerdo, pero debería esmerarse los 155 en instalar una temperatura que no sea muy baja, desde luego, porque uno se congela, pero que tampoco suba de los 37,5, porque entonces uno se afiebra. Una temperatura interior, ojalá se consiga para que realmente se debata bien, con respeto, y se llegue a acuerdos, porque nadie va a imponer a otro la constitución ideal que tiene en su cabeza. Y también un tono. ¿Cómo esa asamblea va a conseguir un tono de las conversaciones que, claro, de repente puede subir, puede bajar, pero un tono medio que prevalezca? Bueno, pero al margen de eso, yo no puedo estar más de acuerdo con Mariana en que siempre, tanto en el plano individual como colectivo, hay que poner un ojo atrás y un ojo en el presente y un ojo adelante. Lo nuevo se teje muchas veces en lo viejo. Sin embargo, yo tiendo a ser más autocrítico que complaciente. No digo que Mariana sea complaciente, yo creo que también ella hace autocrítica, pero yo tiendo a exagerar un poco tal vez la autocrítica, porque la verdad, no nos engañemos más, no obstante todos los cambios que se han hecho, la educación escolar sigue siendo de muy mala calidad. Yo los veo, yo recibo alumnos en mi universidad y es cada vez peor con lo que llegan. ¿Por qué? Porque en los establecimientos trabajaron para las notas, para los promedios, para rendir la PSU, todo en relación con la competencia, con la prueba. Tiene que ver con el concepto de aprendizaje, de autoaprendizaje, gestión de emociones, de más allá del desarrollo cognitivo, Bueno, ¿no? Bueno, pero la educación es de muy mala calidad y me temo que en las universidades hace ya rato esté ocurriendo lo mismo, por el facilismo que se ha instalado, por ese disparate que inventaron algunos educadores de que uno va a la universidad, por ejemplo, a aprender a aprender. ¿Cómo se pudieron tragar ese disparate? Yo cuando puse a mis hijas con la acuerdo de ella en la universidad, esperaba algo más en sus carreras de ingeniería, que aprendieran a aprender. Esperaba que aprendieran algo, Dios mío. Entonces nos compramos esos eslogans, o que la educación es un juego, como si todos estuviéramos en el parvulario. No digo que ninguno de los presentes crea que la educación es un juego. Yo juego a los caballos y les puedo asegurar que nada tiene que ver la educación con un juego. La educación es exigencia, no es ir a pasarlo bien, tampoco a pasarlo mal. Entonces, y aquí complemento, Mariana, no tenemos una educación de calidad y tenemos una educación absolutamente segregada. Entonces, ¿cómo saquemos el ojo del pasado y tratemos de ponerlo en el presente para ver cómo diablos alcanzamos la meta que no hemos alcanzado? Mala educación y mucha segregación, ¿no crees tú? Mariana. O sea, no me cabe duda, pero... No, Tomás. Mariana, dale, Mariana. Una cosa es que yo creo que llevamos años sin discutir qué tienen que aprender nuestros niños y cómo tienen que aprenderlo. O sea, llevamos años discutiendo sobre financiamiento, sobre el sistema, sobre quién provee la educación, si es pública, si es privada, si es laica, si... O sea, llevamos años en una discusión que hemos cambiado completamente el sistema educativo. Se acabó la municipalización, estamos con servicios locales, pero no hemos discutido lo fundamental, y es qué aprenden nuestros niños y cómo aprenden. Y yo creo que ese es la médula de lo que nosotros tenemos que buscar. Yo estoy completamente de acuerdo con Mario de que nosotros tenemos que educar para formar buenas personas. Yo me acuerdo una vez que conversé con un director y me dijo, no, mis niños yo quiero que sean felices. Pero yo le decía, bueno, pero para que sean felices, tienen que aprender ciencia, tienen que aprender a leer, tienen que aprender matemáticas, tienen que aprender a convivir con otros. Pero resulta que los niños no son felices porque cuando no aprenden lo que tienen que aprender. Pero yo creo que ahí
mirando el siglo XXI, mirando estas cosas que dije al principio, calentamiento global, pandemia, el mundo en que están viviendo los chicos hoy día, cambio cultural, y la irrupción de las nuevas tecnologías, la segregación. Tenemos que mirar cómo y qué aprenden nuestros niños. Y eso también en las comunidades educativas, apoyar para que eso se haga de la mejor manera posible. Entonces, yo comparto con Agustín el tema de la exigencia también, porque hoy día yo por ejemplo, me he encontrado con profesores que dan a leer libros a los niños, pero ellos no los han leído. Entonces yo le digo, pero ¿cómo usted va a leer ese libro? No, no me haga leer este libro porque no me... Pero es un libro que es interesante, pero no lo ha leído. Y sin embargo le pide al niño que lo lea. Si no lo lee, el niño no lo va a leer. Entonces ahí hay un tema. Mariana, entiendo, y le vamos a dar ya el pase a Mario, pero Mario antes pidió la palabra a Tomás y luego Mario. Tomás, la respuesta la quiero dirigir con una cierta intención. Ojalá estés de acuerdo. Revisé, y tiene mucho que ver con lo que Agustín, Mariana y Mario también plantearon, y revisé un documental llamado La Sala Enseña, de Enseña Chile. Y comienza con una profesora que dice: avance la línea quienes creen que viven en un barrio peligroso. Y todos los estudiantes se acercaron a esa línea. Una realidad que, más allá de la discusión que hoy día estamos teniendo, muchas veces es invisible, y de ahí también entiendo también el planteamiento de Mario, ¿no es cierto?, y de Mariana y de Agustín. Es invisible para quienes toman las decisiones. Más aún con lo que hemos visto en la pandemia. Pero ahora es una gran oportunidad, ustedes como candidatos constituyentes, para poder hacer ver esa realidad de que se acercan todos los niños siendo signos vívores en un barrio peligroso. ¿Y cómo aprender desde ahí? Tomás, te dejo la palabra, pero en ese espíritu. Sí, a ver, Enseña Chile lleva a profesores, esperamos, de excelencia a hacer clases por 2 años en colegios de alta vulnerabilidad. Es gente de derecha, de izquierda, de centro, creyente, no creyente, altos, bajos, chicos, gordos, hay de todo. Y no conozco a nadie que crea que la educación es para el trabajo. A nadie, a nadie. Llevo 12 años trabajando en Enseña Chile, más 4 años y medio en el Centro de Políticas Públicas, y yo entiendo el daño que se ha hecho con el uso de algunas pruebas estandarizadas, pero yo quiero decirle a Mario que estamos mucho más en el mismo equipo que separados. ¿En qué sentido? Todos votamos por un cambio, todos queremos que Chile sea mejor. Y creo que estas generalizaciones que se hacen no dan cuenta justamente de lo que tú estás preguntando, Marisol, del terreno. Uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Entonces, generalizaciones como las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas tienen un uso, sí. ¿Son importantes? Sí. ¿Se pueden mal usar? Sí. Entonces, no digamos que es blanco y negro este tema. Los economistas, ¿todos son malos? No. ¿Cómo decirle todos los... Cuando yo defiendo, cuando dicen los profesores, eso es una falta de respeto. Cuando hablan de los profesores y generalizan. Después, en el fondo lo que quiero decir es que tengamos una mirada de futuro, y la propuesta de Mario de escribir la calidad de la educación en la Constitución me parece bien. Pero finalmente, la pregunta es el cómo apoyamos a estas comunidades, y definir la calidad de la educación no es suficiente. Necesitamos darle más, por un lado, autonomía, pero al mismo tiempo darle más responsabilidad. Pero Tomás, también Mario plantea eso. Mario plantea el tema territorial y barrial. Lo que pasa, y por qué lo hago, y con mucho respeto, es que Mario tiende a politizar la discusión, diciendo que los economistas o las pruebas estandarizadas, creo que no ayuda a eso. Estamos mucho más en el mismo barco y queremos apoyar a eso. Entonces, las generalizaciones, estoy siendo hoy día radical con las generalizaciones del lucro, ¿verdad? Porque son cosas que hoy día no son el problema. El problema es cómo apoyamos a esa gente que hoy día se saca la mugre para que Chile salga para adelante. Y ahí estamos en el mismo barco. Ahí estamos en el mismo barco. Y tomando tu punto, Enseña Chile, yo te dije,
parte su discurso diciendo 55 segundos para hacer preguntas y 5 para la solución. Y hoy día nuestros jóvenes quieren cambiar, que hacen 55 segundos de solución y no 5 y 5 de preguntas, al revés. Vengan a Enseña Chile para conocer el problema, no para solucionar el problema. Y no conocerlo desde la galería, sino que desde el trabajo y el hacerse cargo de que todos los estudiantes puedan aprender. Y ahí le montamos un estandarte a los profesores, por lo difícil que es. Tomás, y para iniciar, gracias por tu respuesta. Mario, estás muteado. Quiero poner en contexto que todos han estado comentando también tus respuestas anteriores y tus reflexiones. Y el contexto que te quiero proponer es un estudio que salió ahora, ¿no? Que tiene que ver con Fundación Liderazgo Chile, en conjunto con la Universidad del Desarrollo y la Universidad Andrés Bello, donde aborda el cansancio de los profesores este año 2020 que recién pasó. Donde revela, claro, que el 80% de los docentes reconoce haberse sentido muy agobiado en su trabajo, pero tú has hecho también un lado positivo. Y lo quiero destacar en términos del compromiso docente. Un 57% dice haberse sentido ilusionado con su labor en el último mes, y el 93% piensa que su trabajo se supone un reto súper estimulante. Entonces, mi pregunta concreta, Mario, hacia ti: ¿cómo una nueva constitución podría apoyar el propósito y el bienestar de los docentes? Sí. Mira, muy buena pregunta, te la agradezco. La pregunta correcta en educación no es el qué ni el cómo que plantea Mariana. El qué se ha discutido mucho, los contenidos sobre el currículo, hemos discutido una enormidad durante todo este tiempo. El cómo, las metodologías también es muy común en los congresos, encuentros de educación. La pregunta fundamental es el para qué de la educación. El para qué. ¿Qué le pedimos a la educación? Esa es la pregunta que no nos hemos hecho suficientemente en Chile. Y una educación integral, que es la pregunta, una educación integral tiene que arrancar desde lo que le pedimos a la educación. Tiene que arrancar desde ahí necesariamente. Entonces, no es bueno generalizar, Tomás, pero tampoco es bueno minimalizar. O sea, hay lucro en la educación, lo hay. Sigue habiendo lucro encubierto a través de los arriendos y otros mecanismos. Hay problemas de agobio laboral docente, que es lo que plantea en la pregunta. Hay un problema serio de agobio laboral docente porque hay una enorme carga de trabajo administrativo burocrático inútil que no sirve para nada, que le hace perder tiempo a todo el sistema y, por supuesto, fundamentalmente a los profesores y profesoras, porque cuando le piden a un sostenedor, haga el informe sobre no sé qué estupidez, el sostenedor va sobre el director y el director va sobre los profesores. Y finalmente quien hace el trabajo son los profesores y profesoras, que tienen que dejar de atender a sus estudiantes para cumplir con trabajo burocrático administrativo inútil, absolutamente inútil. Llenar y llenar formularios, informar sobre cuestiones absolutamente secundarias y, por supuesto, preparar para el rendimiento las pruebas estandarizadas, porque las pruebas estandarizadas han generado lo que se llama la ley de Campbell, no sé si la conocerán, una ley en las ciencias sociales, donde cuando los sistemas se mueven en base a indicadores cuantitativos exclusivamente, finalmente se termina trabajando para esos indicadores cuantitativos y se pierde el sentido de lo que se hace. La ley de Campbell es bastante conocida en las ciencias sociales. Y en Chile con el CIM se ha pasado exactamente eso. Yo sueño con la siguiente escuela. Yo sueño con una escuela primero, donde en la sala de clase convivan el hijo del empresario con el hijo del obrero, el hijo del comerciante, el hijo del profesional, el hijo del inmigrante. Eso tiene que ver con la educación pública, que tiene que regularse supuestamente en el debate constitucional, ¿no? Exactamente, en donde, por lo tanto, muy bien tu precisión, la educación pública debe estar priorizada en la nueva Constitución. No digo que no exista la educación particular, puede existir, tiene una tradición histórica en el país que sería absurdo eliminarla, pero debe ser priorizada la educación pública porque esa es la que es inclusiva y apuntar a una educación integradora, donde en la sala de clase sea un factor de integración, no de segregación social. Hoy día estudian los pobres con los pobres, los medios con los medios, los ricos con los ricos. Segundo, una educación donde hagamos todo aquello que nos cultiva como personas, no solo matemática y lenguaje, y todo tenga importancia el deporte, tenga importancia el arte, tenga importancia los idiomas, tenga importancia la educación emocional, tenga importancia escuchar a los estudiantes, porque hoy día los profesores no tenemos tiempo para escuchar a los estudiantes, porque si un estudiante nos para
en un espacio y quiere conversarnos algo, no puedo, estudiante, no puedo, querido alumno, porque tengo que ir a completar ese formulario que me dieron plazo hasta hoy día a las 5 de la tarde para completar ese estúpido formulario que no sirve para nada. Una educación en donde el escucharnos entre los integrantes de las comunidades educativas sea un factor fundamental, donde la democracia la practiquemos dentro de la escuela no porque está declamada, sino que la democracia es una forma de hacer escuela, donde recuperemos el concepto de comunidad escolar, la común unidad, aquello que nos es común y nos une. Esa palabra es muy linda, pero está absolutamente distorsionada. Una educación que no sea un bien de consumo, como dijo Piñera hace no mucho tiempo. Piñera dijo que la educación era un bien de consumo, y eso, aunque fue políticamente una declaración muy brutal y muy torpe, en realidad fue sincera. Él dijo lo que pensaba y lo que este sistema piensa sobre la educación. Y finalmente, para terminar la idea, en donde los privados que aporten en la educación definitivamente no tengan fin de lucro. Yo tengo serios problemas con el lucro en la educación. Yo quiero desterrar el lucro en la educación, porque eso le hace daño. Los inversionistas que quieren invertir, pueden invertir en minería, pueden invertir en empresas, pueden invertir en bancos, pueden invertir en muchos, en acciones, pueden invertir en muchos lugares. Que se vayan de la educación los que quieran lucrar, que se queden los privados que tienen una finalidad filantrópica, que quieren una finalidad de aporte y no una finalidad de rentabilidad de su capital. Inviertan el capital en otras cosas y dejen a la educación fuera de la finalidad de lucro. Mario, gracias por la respuesta. Llevamos ya más de una hora, curiosamente, de conversación, se ha pasado volando. Y quisiera ir cerrando porque además les quiero pedir un poquitito más de tiempo porque hay mucha gente, tenemos más de 200 comentarios y necesitamos también incorporar a la gente, pero quiero cerrar con una reflexión lo más concreta posible. Les pido me ayuden en eso para poder darle tiempo a la gente también. Con todas las crisis que como país hemos pasado y estamos viviendo, también crisis mundiales, si pudiéramos ser bien concretos, ¿cuál debiera ser la prioridad para un sistema preescolar, escolar y superior para esta educación integral de calidad e intercultural? Agustín, nuestro Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Mira, es una pregunta que en rigor no estoy plenamente en condiciones de responder, pero sí relacionado con ella querría señalar que no es mi ánimo para nada ser injusto con los esfuerzos que se han hecho desde el Estado, con los esfuerzos que hacen los profesores y esas organizaciones de la sociedad civil, que hay varias en Chile, que trabajan seria, lealmente, desinteresadamente, por mejorar nuestra educación. Que no quede ninguna duda de que yo valoro eso. Pero subo un peldaño más arriba, si me permiten. Nosotros tenemos un régimen político que se llama democracia. No estamos dispuestos a reemplazarlo, por fortuna, por otro, pero sí tenemos el deber de mejorar nuestro sistema democrático y la Constitución próxima es una oportunidad para mejorar nuestra democracia, al menos a nivel de las instituciones. No es poco. Pero también tenemos un sistema económico. ¿O ustedes creen que no hay en Chile un sistema económico imperante? Obvio que lo hay, siempre lo hay. ¿Cómo se llama ese sistema? Capitalismo. Empleo esa palabra sin ninguna connotación peyorativa. Y agrego, un capitalismo reforzado por una doctrina que es más que económica, el neoliberalismo. Tenemos un capitalismo neoliberal. Ninguna de las dos palabras las empleo peyorativamente como un arma arrojadiza que lanzara a la cara de nadie, menos de los presentes, ni como una manera también de apuntar con el dedo a raíz de todas las insatisfacciones que nos produce la sociedad chilena actual. Pero no nos olvidemos que ese es el sistema económico. Entonces yo me pregunto, ¿acaso es indiferente para la educación el sistema económico que adopta un país? No debiéramos partir por el sistema económico, porque el sistema económico impacta en la educación, impacta en la salud, impacta en la previsión, pero todos vivimos como si nada, como si esto es intangible. En el derecho social, Agustín, ¿no? En el derecho social.
Bueno, derechos sociales, desde luego, ya por lo menos todos se han resignado que estén en la Constitución. Hasta hace un par de años, incluso en la vida académica, yo me tomaba con gente de derecha que decía que los derechos sociales no existían. Pero así, no existen. Son inventos de unos izquierdistas para sacarle vía impuestos dinero a los ricos. Esto lo escuché y ustedes lo han escuchado. Después dijeron, perdón Marisol, no existen los derechos sociales ya, es un avance, pero fuera de la Constitución. La propiedad es un derecho fundamental que tiene que estar en la Constitución, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero los derechos sociales no. ¿Pero por qué? Si son derechos fundamentales. Hemos progresado, mira, aquí doy una nota de optimismo, Mariana. Hemos progresado en esta discusión porque tal vez lo único que se va a discutir en la Asamblea Constituyente no es si existen o si acaso deben estar o no, sino cómo se deben garantizar. Porque eso es lo complicado respecto de todos los derechos y en particular los sociales. Gracias, Agustín. Dejo la palabra a Tomás para el cierre. Tomás, concretamente entonces, ¿cuál sería esa prioridad en educación? Mantener a los niños y niñas y su aprendizaje integral en el centro. Finalmente, lo dijo Mariana, el derecho de ellos es el fundamental. Nosotros, de cierta manera, como adultos, debemos estar al servicio de eso. Y segundo, ya lo dije antes, el concepto de potenciar la comunidad, educación de calidad en tu barrio, en tu comunidad, ojalá que sea algo menor a la comuna. Y tercero, yo vuelvo a que como país nos tenemos que hacer cargo. Yo entiendo lo que dice Agustín y lo comparto. En el momento que de tu primera, los incentivos están puestos para entrar a la universidad y los incentivos están puestos para tu primera entrevista de trabajo. Y ahí tiene que ver mucho lo que dice Agustín. Pero en esa discusión, a veces muy abstracta, nos quedamos de darle derechos básicos mínimos a mucha gente. Y por eso yo estoy saliéndome de la teoría constitucional y diciendo que hagámonos cargo de verdad y pongamos ciertos mínimos que todos tenemos que cumplir. Por ejemplo, que todos puedan leer. Y ahí yo sí creo que podemos hacer un gran salto como nación, que todos niños y niñas en Chile puedan leer. Partamos por algo simple, pero cumplámoslo. Esa es la gran brecha, que lo que está en el papel no se cumple. Gracias, Tomás. Mariana, estás muteada. Comparto con Agustín que hay un contexto y no es solo la educación. O sea, por ejemplo, yo creo que para que haya una educación inclusiva, en que, como dijo Mario, esté el hijo del empresario y el hijo del trabajador juntos, se requiere una equidad territorial que en Chile no tenemos. Y eso tendrá que estar en la Constitución. Una preocupación, un mandato de una preocupación por la equidad territorial. Pero centrándome en lo que es más acotado a la educación, yo quiero insistir, lo he dicho 2 veces ya, pero yo siento que nosotros no tenemos a los alumnos y alumnas como el centro de la educación. Y si nosotros los tenemos a ellos y tenemos el concepto de que la educación tiene que ver con que los adultos acompañamos, y ya sean los padres, pero también los profesores, las comunidades, acompañamos en el proceso de aprendizaje y acompañamos a aprender a convivir, a aprender a respetar al otro, a aprender literatura, a aprender a innovar, a desarrollar la mente, a volar alto, a tener expectativas, creo que eso es lo que tenemos que poner en el centro. O sea, ¿cómo garantizamos que el derecho a la educación integral esté puesto sobre los niños y no sobre el sostenedor, ni sobre los profesores, ni sobre los padres, sino que mirando en los niños? Gracias, Mariana, por esa reflexión final. Mario, tu reflexión final para poder proceder a la gente también que está vuelta loca preguntando. Sí. Lo que la sociedad chilena ha reclamado y levantó como un gran clamor fue terminar con el neoliberalismo. Estoy de acuerdo con Agustín que no podemos sustraer la discusión a
al modelo de sociedad que ha estado en Chile, y lo que se impugnó en Chile fue el neoliberalismo. Acércate un poquito más, que se fue un poco el audio. Lo que se Gracias. impugnó en Chile a partir del estallido social fue el neoliberalismo. Había una pancarta que yo leí muy maravillosa ese día 25 de octubre que decía, no era depresión, era neoliberalismo. Y yo creo que efectivamente el neoliberalismo nos dañó mucho como personas, como sociedad, como dañó la fraternidad, metió el individualismo exacerbado. Y eso hizo con la educación. Eso tenemos que cambiar. La educación tiene que tener una definición en la Constitución que establezca su función humanizadora, transformadora, liberadora, liberarnos de la ignorancia, liberarnos del egoísmo, liberarnos del individualismo, aprender a ser sociales, responsabilidad social, educación emocional. Tiene muchas bajadas posteriormente lo que es una definición de un sentido profundo de la educación. En el bienestar. Exactamente. Y eso hace pie en una educación pública fortalecida y privilegiada, porque se debe privilegiar a la educación pública, porque esa es la educación que es para todos, es la inclusiva, es la que es laica, es la que los incluye a todos. La palabra esa me parece que es muy hermosa, la inclusividad. Nos incluye a todos. Y por lo tanto, también, la siguiente bajada, con respeto a las comunidades escolares, yo sí coincido con que el Estado no puede normar todo, las comunidades escolares deben tener autonomía, y que dejen trabajar tranquilo, aquí ya me pongo la camiseta de profesor, que nos dejen trabajar tranquilos los profesores. Si nos dejan trabajar tranquilos, yo les aseguro que la educación puede cambiar y mejorar muchísimo, porque nosotros sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo tratar con nuestros niños. Y eso significa confianza en las comunidades escolares. Por un lado, un Estado que entrega todas las herramientas y luego confía en las comunidades escolares para que sean estas las que desarrollen sus proyectos educativos con autonomía, con libertad, con su propia capacidad de desarrollar su quehacer educativo. Gracias, Mario, por esa reflexión final. Bueno, vamos rápidamente a incorporar a la gente, que de verdad ha sido increíble la audiencia de hoy día. Así que les agradezco a los cuatro. Claudia Menares Ballesteros, un saludo para Mariana Elwin, candidata para el Distrito 11. Francia Odette Velázquez, la educación es el primer deber y el más alto derecho al Estado. Pedro Aguirre Cerda, expresidente de Chile, profesor. Francisco Javier Aravena Alarcón, puro aguante. Mario Aguilar, dice acá todo el apoyo de Maipú. Germán Peitcaser, apoyo a Tomás, un lujo a tenerla como panelista. Oscar Salazar Astudillo también apoya a María Aguilar, a Tomás también, Caro Serrano, Manuel Pérez Quintero también nos acompañan, Carolina Herrera, qué buen tema es el del resultado económico de las carreras, cuando hablaremos de dignificar los sueldos de los profesores. Luego viene Claudia Menares Ballesteros, hay que poner a los niños y adolescentes primero, lo que decía Mariana, enfocarse en sus primeras etapas de escolaridad. Muy buen comentario, Mariana Elwin. Agustín, inspiración total. Claudia Paulina Ramírez, a la educación se le debe pedir que sea para crecer y desarrollarse como persona y que eso se permita ser una persona con valores y con capacidades para desarrollarse en el contexto que le toca vivir. Manuel Pérez Quinteros, ¿creen ustedes que la educación está a la altura de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes? Nuevamente lo estábamos conversando. Bueno, y así una infinidad de saludos y comentarios. Agradecemos profundamente a toda la audiencia de hoy día, especialmente a Agustín Esquella, lo conversamos en la previa, a Mario Aguilar, a Tomás Recat, a Mariana Elwin, por su entrega, por la discusión, por el debate enriquecedor hoy día, un diálogo sobre educación y la nueva constitución que esperamos sin duda que aporte al bien común de la sociedad. También a quienes nos acompañaron nuevamente en la transmisión, dejando sus comentarios y preguntas. Los invitamos a revisar el documental de Enseña Chile, que me encantó, La Sala Enseña, y otro de Fundación Caserta llamado Pistas para la Educación, que también está en ambas plataformas web, tanto de Enseña Chile como de Fundación Caserta. Nos vemos en el tercer encuentro, que va a ser el próximo miércoles 14 de abril, para conversar sobre los desafíos y las competencias de la nueva educación para el siglo XXI. Desde ahora este capítulo queda disponible en nuestro Facebook de Fundación Caserta y en el canal de YouTube. Panelistas se pasaron por la entrega. Un abrazo.
Un honor poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación.